Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar sobre MongoDB. ¿Qué es MongoDB? MongoDB es un gestor de base de datos no relacional o no SQL. Con respecto a los gestores, los más utilizados hoy en día son los gestores de bases de datos relacionales y también tenemos los no relacionales. Con respecto a los relacionales podríamos mencionar los más famosos: Oracle, SQL Server, MySQL, PostgreSQL, etc. Pero tenemos otra categoría que está agarrando bastante fuerza en los últimos años, sobre todo por su velocidad de respuesta en sus transacciones. Es de alta transaccionalidad y son los no relacionales y basados en documentos, como MongoDB. Está también Firebase, Cassandra y similares. En el caso de MongoDB, el objetivo es almacenar la información en componentes llamados colecciones, que vendrían siendo los elementos homólogos a las tablas en un gestor relacional. Dentro de las colecciones podemos almacenar registros que vendrían siendo documentos. Estos documentos estarían en formato JSON. Y esta es la gran ventaja que tendríamos al utilizar nosotros JavaScript, porque si estamos trabajando con Node.js, nosotros lo que recibimos del cliente es un JSON, y ese mismo JSON intacto podríamos incrustarlo en una colección en MongoDB. Así que estaríamos utilizando JavaScript de punta a punta. Entonces estaríamos utilizando JavaScript en el cliente, JavaScript en el servidor y JavaScript en la base de datos, porque inclusive las instrucciones que utilizamos para insertar, actualizar y todo lo demás es JavaScript. ¿Ok? Entonces Mongo ha ganado bastante popularidad por su robustez, por su facilidad de uso y por su velocidad. ¿Ok? El objetivo de estos gestores de base de datos, o la justificación de estos gestores de base de datos con respecto a su forma de almacenar la información, es que como no son relacionales, ya surgen problemas de redundancia. Recuerden que en los modelos relacionales uno de los objetivos era eliminar la anomalía de redundancia, que no se repitiera la información. Pero en el caso de MongoDB, ellos piensan de que prefieren sacrificar espacio, porque ahora el espacio es más barato que la velocidad de transacciones. Entonces el procesador es más caro que el espacio en disco. De igual forma, hay ciertas técnicas que se utilizan para evitar ese problema de redundancia o problemas de integridad de información. ¿Ok? Sin embargo, lo que queremos ver en este pequeño video sería más que todo una funcionalidad básica de MongoDB y las operaciones básicas. De esta forma estaríamos listos para implementar MongoDB desde Node.js. Ok. Primero, con MongoDB tenemos dos opciones para poder utilizarlo. Su solución en la nube con Cloud en MongoDB, para que sea una solución similar a Firebase, que no tendríamos que instalar nada en nuestras computadoras, sino que creamos un espacio en los servidores de MongoDB que están sobre, esos servidores de Mongo, si no me equivoco, están sobre AWS, o pueden estar sobre Azure, o pueden estar sobre Google Cloud. ¿Ok? Pero la idea es que se puedan crear sus bases de datos en la nube. Entonces hay planes de pago para estos, hay una opción gratuita, hay una opción de pago y una opción un poco más profesional, ¿ok? Entonces dependiendo de la carga que tengan. Sería una buena dinámica que ustedes probaran a utilizar MongoDB en su solución en la nube, y una solución gratuita para que puedan probarla, ¿verdad? En nuestro caso vamos a optar por utilizar la versión Community Server, que en este caso es que nosotros descargamos el gestor, lo instalamos en nuestra compu y creamos nuestra base de datos en local, en nuestra computadora, y ahí trabajamos, ¿ok? De igual forma, todo esto después se puede migrar a la nube. Y las mismas funcionalidades que tenemos en local las podríamos tener en la nube. Quizá en la nube podría haber un poco más de herramientas, ¿ok? Porque el objetivo de ellos es ganar más clientes que estén en la nube para que contraten sus planes.
Entonces sería un modelo bastante similar al de Firebase, que en el caso de Firebase no tiene un componente similar a Community Server de Mongo, que en el caso de Firebase solo es en la nube, no es como que se puede descargar e instalar Firebase. Ok, con respecto a la instalación de Firebase, ustedes podrían probar, tras que buscan MongoDB en Google, les va a llevar a una página que dice MongoDB Atlas. Con respecto a Atlas, no es el Mongo como tal, sino que es una herramienta. Así que siempre que vean Atlas sería como el IDE para poder conectarse al gestor como tal. Pero lo que tienen que buscar sería la opción de descargar MongoDB. Entonces, si se van a la sección de Cloud, entonces ahí sería para crear una cuenta aquí. Pero váyanse a donde dice Software y Community Server. Entonces ahí lo van a descargar para su sistema operativo, la versión que ustedes gusten, lo descargan y lo instalan. Depende del sistema operativo, es la complejidad. En el caso de Windows es bastante fácil, descargan el instalador, lo instalan. En el caso de Mac y Linux, pues lo que recomiendan es utilizar algún gestor de paquetes, podría ser Aptitude en caso de Linux. En el caso de Mac, recomienda que sea con Brew, pero ahí depende del caso. De igual forma, creo que pueden descargar el compreso y descomprimirlo e instalarlo. Pero les recomiendo que busquen la documentación correspondiente para hacer la instalación, que no es nada complicado. Una vez instalado, ¿cómo sabemos si está instalado? Pues vamos a una consola y escribimos mongo version. Entonces ahí nos va a decir la versión del shell de Mongo. Y con eso ya podríamos comenzar a trabajar. Ok, nosotros vamos a trabajar con Community Server, que sería la instalación local. ¿Qué herramientas necesitamos además de el gestor como tal? Recuerden que los gestores de base de datos generalmente no es como que tengan una interfaz como tal, sino que los gestores de base de datos son un servicio. Son un servicio. Por ejemplo, si instalo Oracle, es un servicio que está ejecutándose en background 24/7, siempre y cuando tenga encendido el equipo. Igual MySQL. Y lo que necesitamos es una herramienta que me facilite una conexión hacia el gestor para crear tablas, vistas, lo que sea, dependiendo del gestor. En el caso de Mongo, podríamos, al igual que en Oracle y otros gestores, podríamos utilizar la consola para ejecutar sus comandos. De hecho, eso es lo que vamos a hacer en este tutorial, utilizar la consola. Sin embargo, existen herramientas un poco más potentes y que son gráficas para poder trabajar y que facilitan un poco el desarrollo en este gestor. De esas herramientas tenemos las últimas dos, que se llaman MongoDB Compass y Studio 3T. Entonces, cualquiera de las dos herramientas pueden utilizar. En el caso de MongoDB Compass es la herramienta gratuita que ofrece Mongo, y Studio 3T ya es una versión pagada. Lo que sí es que este Studio 3T se mira bastante completa. En lo personal me gusta muchísimo más. Pero con Compass podríamos resolver sin ningún problema. Ok. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar nosotros Mongo Shell. Mongo Shell sería como la línea de comandos para Mongo. Vamos a aprender a crear bases de datos, a crear colecciones, a insertar información, a actualizar. Todo eso lo vamos a aprender a hacer desde la consola, desde acá. ¿Ok? Entonces ya vimos que en mi caso tengo instalado Mongo. Escribí mongo version. Así que veamos qué podríamos utilizar en Mongo Shell. Primero, para entrar al shell de Mongo, vamos a escribir solo la palabra Mongo. De esta forma ya estamos conectados al gestor. Por defecto, cuando instalamos Mongo, el Community Server en nuestras computadoras, no viene con un usuario en particular para ingresar usuario y contraseña. Toda esa capa de seguridad, esa tiene que configurarla. Por el momento no vamos a profundizar en ese tema, sino que vamos a trabajar en Mongo sin autenticación. A menos de que si ya utilizan el cloud de Mongo, entonces ahí sí
tendrían que crear los accesos y todo de entrada. Ok, vamos a limpiar la consola. Los comandos que vamos a escribir aquí, ya cuando aparece el signo mayor que y el cursor parpadeando para escribir instrucciones en Mongo, ya varían un poco con las instrucciones que vamos a escribir o que escribimos usualmente en la consola. Por ejemplo, para borrar la pantalla aquí es CLS. En Linux y en Mac es clear y en Windows es CLS, pero en Mongo, en general, en cualquier sistema operativo siempre sería CLS. ¿Ok? Vamos a ver los comandos que tenemos para trabajar primero con bases de datos. Primero, para mostrar las bases de datos que tenemos, vamos a escribir show dbs. Entonces escribimos show dbs y esas son las bases de datos que tengo instaladas por defecto, admin config local. No tendría que tocar nada de esas bases de datos a menos de que sepan qué es lo que están haciendo, pero de entrada no les recomiendo tocarlas, ahí déjenlas. La idea aquí es crear nuestras propias bases de datos para almacenar nuestra información. ¿Y qué utilizamos para abrir o crear una base de datos? Vamos a utilizar el comando use y el nombre de la base de datos. El mismo comando sirve para crear y para abrir. Entonces, digamos que yo quiero crear una base de datos que se llame use Spotify, le voy a poner Spotify, que sería una base de datos para gestionar todo lo relacionado con canciones, artistas, música y demás. Digamos que mi plataforma se llama Spotify. Entonces, esa base de datos no existía. Entonces, se creó y se abrió. Actualmente, en la base de datos que estoy es en esa. Para saber cuál es la base de datos actual a la que estoy conectada, voy a escribir db. Entonces, vamos a escribir db Spotify. Allí dice que estoy conectado a la base de datos Spotify. Si yo vuelvo a ejecutar el comando show dbs, no me va a mostrar la nueva base de datos que acabo de crear porque no tiene ningún componente. Hasta que yo empiece a crear componentes dentro de esa base de datos, ahí sí me mostraría el ítem. Ok, de nuevo db y solo para asegurarnos de que estamos en la base de datos de Spotify, ahí está. Sigamos avanzando. Si yo quiero eliminar una base de datos, tengo que poner db.dropDatabase. Obviamente la base de datos que se eliminaría sería Spotify. db.dropDatabase. Y lo que estamos escribiendo en esta línea de comandos son instrucciones JavaScript. Y lo que nos retorna generalmente son JSONs como respuesta. Aquí dice OK1, es un JSON. Ahora, como ya eliminé esa base de datos, voy a volverla a crear. Use Spotify. Entonces, ahí la crea y nos cambiamos a esa base de datos. Ahora, de nuevo, estoy dentro de Spotify. Voy a borrar la pantalla. Y continuamos viendo los demás comandos. Ahora, para organizar la información, se hacen componentes que se llaman colecciones. Las colecciones vendrían siendo similares a las tablas. Ahora, para crear una colección vamos a utilizar db.createCollection y de parámetro vamos a enviar el nombre y las opciones. Por el momento lo único que vamos a enviar nosotros es el nombre de la colección. Entonces vamos a poner db.createCollection y vamos a enviarle de parámetro canciones. Y ahí me dice OK1, o sea que se creó. Para mostrar las colecciones vamos a escribir show collections. Y ahí está la colección que acabo de crear. Podríamos crear otra colección, db create collection. Le vamos a poner aquí usuarios. Listo. Ya tenemos dos colecciones, show collections. Tenemos dos colecciones. Continuemos. Para eliminar una colección vamos a poner db, el nombre de la colección, .drop. Entonces vamos a poner db.usuarios.drop. Ahí está, la borró. Si vuelvo a mostrar las colecciones, show collections, entonces solo hay una. Vamos a volver a crear la colección de usuarios, db.createCollection usuarios. Listo. Ahora ya tenemos dos colecciones. Ahora, con respecto a las instrucciones
para el CRUD, que es Create, Read, Update y Delete, para crear, leer, actualizar y eliminar. Para todo lo relacionado a la información, en el caso de MongoDB lo gestiona en documentos. Documentos le llaman a un JSON, ¿ok? Entonces nosotros lo que vamos a trabajar sería con JSONs. Para crear o insertar un nuevo elemento vamos a poner db. El nombre de la colección, insert y el JSON que vamos a almacenar. Entonces vamos a poner db.canciones.insert y aquí vamos a enviar un JSON con las canciones. Entonces vamos a poner nombre canción, dos puntos, y vamos a poner aquí canción 1. La duración podría ser otro de los atributos, 3 minutos. Y el género, dos puntos, rock. Listo, ahí esa instrucción la utilizaríamos para insertar un nuevo elemento. Dice que se insertó. Si quisiera insertar otro, entonces vamos a volver a ejecutar esta instrucción. Vamos a cambiar aquí canción 2, duración siempre el mismo, género vamos a poner pop. Se insertó otro más, tenemos 2 registros. Excelente. Ahora la siguiente instrucción para leer, o veamos, antes de esto podríamos también insertar múltiples registros a la vez. ¿Cómo lo podríamos hacer? Y es que en el método insert, en vez de enviar un solo JSON, podríamos poner un arreglo de JSONs. Entonces vamos a poner los corchetes, vamos a poner el otro corchete por acá y vamos a separar por coma. Recuerden que cada uno de los ítems de un arreglo se separan por comas. Y vamos a poner nombre canción, dos puntos, y vamos a poner aquí canción, esta sería la 4 y esta sería la 3. Algo con respecto a la inserción de documentos en MongoDB es que cada objeto, cada JSON, podría tener una estructura completamente diferente. No todos tienen que tener la misma estructura, puede ser variada. Vamos a poner aquí duración y 4 minutos. De hecho, este último objeto no le voy a poner género. La canción 4 no tiene género. Entonces se insertaron, cuando inserto varios registros se le conoce como bulk write, y se insertaron 2 elementos. Ok, continuemos ahora. Para leer los elementos de una colección vamos a utilizar db. El nombre de la colección .find. Entonces vamos a limpiar primero db.canciones.find y ahí está. Tenemos 4 objetos. Con respecto a la información, vemos que aparece como JSON puro, es decir, tanto el nombre como el atributo aparecen entre comillas dobles, pero hay algo curioso, y es que cada uno de los atributos, cada uno de los objetos que tenemos almacenados tienen un atributo que yo no lo indiqué, y ese atributo se llama _ID. Para cada objeto que se guarde, automáticamente Mongo crea un ID que no es un entero incremental, sino que es parece un hexadecimal, pero el tipo de dato de este ID no es una cadena, sino que es un objeto del tipo Object ID. Entonces esto me permite a mí identificar de forma única cualquier registro que se vaya insertando a MongoDB en cualquier colección. Y para que se repita ese, pues bueno, en realidad no se repite. Ahí va codificado un montón de valores, tanto la fecha, la hora, la MAC de la computadora y un montón de cosas más van codificados ahí. Así que es imposible que este valor se repita. Así que sí les recomendaría utilizar ese valor automático que nos da Mongo para acceder a cada uno de los elementos. Con respecto a cómo se visualiza la información, podríamos utilizar
después del método find concatenar uno que se llama pretty para embellecer la salida y que lo visualice todo con sangrías. Entonces aquí tengo objeto, después el otro y el otro. De esa forma lo podemos ver un poco más ordenado. En el método find para visualizar objetos, también podríamos enviarle un parámetro. Ese parámetro sería un JSON y lo que le enviaría aquí son filtros. Por ejemplo, yo quiero visualizar las canciones en el cual el género sea pop, entonces me retornaría la canción 2 y la 3. Entonces vamos a poner aquí género, rock. Y veamos el resultado. Vamos a enviarle o vamos a concatenarle pretty para verlo bien. Oh, ok, le puse rock, entonces solo me retorna el primero, ¿verdad? De ahí los otros dos son pop y el último no tiene género, entonces vamos a ponerle pop, que era el que quería visualizar a un inicio. Y ahí sí me filtra 2, la canción 2 y la canción 3. Limpiemos esto. Y ¿qué más podríamos hacer con ese método find? db.canciones.find. Puedo enviarle un segundo parámetro, que también es un JSON, para indicar qué atributos quiero de la colección. Puedo dejar en blanco el primero, que serían los filtros, pero yo quiero decirle que del resultado yo solo quiero ver el atributo nombre. Entonces pongo nombre true. Entonces no hay ningún atributo que se llame nombre. De hecho, creo que le pusimos nombre canción, db canciones.find. Nombre canción se llama. Entonces podríamos poner aquí que solo queremos ver nombre canción. Entonces es el único que vemos. Si quiero solo la canción y la duración, entonces pongo nombre canción, coma, duración, true. Entonces solo está el nombre de la canción y la duración. El ID ese siempre se visualiza. Ok, entonces nos puede servir de bastante ayuda esos parámetros que le podemos enviar al método find. Serían como en el caso del where y en el caso de los campos cuando los separamos por coma en el select. Veamos la siguiente operación. Para actualizar ponemos db, el nombre de la colección, update, el filtro, luego en un JSON van los filtros, luego en otro JSON va la instrucción $set y luego 2 puntos y los valores que quiero actualizar. Apliquemos eso. Entonces primero visualicemos la información para ver qué es lo que vamos a actualizar. db.canciones.find.pretty. Ok, y vamos a actualizar la canción 2. Vamos a actualizar la canción 2. Entonces vamos a poner db.canciones.update. Y el primer parámetro serían los filtros. Podríamos utilizar el nombre de la canción, pero generalmente para cuando actualizamos o eliminamos, los filtros los hacemos por el ID. Entonces vamos a poner que el ID de la canción que vamos a actualizar sería el de la canción 2 y el ID es esto. No solo sería la cadena, tendría que poner Object ID y la cadena. Recuerden que los IDs no son cadenas como tal, sino que son objetos del tipo Object ID, que el constructor del Object ID recibe de parámetro una cadena que es hexadecimal, ¿verdad? Pero tiene más información ahí. Ok, ese sería el filtro. Luego, coma, y va otro JSON en el cual tiene que ir un atributo que se llama $set. Recuerden que en un JSON va el nombre del atributo, 2 puntos el valor. Y el valor de ese atributo $set es otro JSON, y en ese JSON tienen que ir todos los valores que yo quiero actualizar. En este caso de la canción 2, yo quiero cambiar la duración. Quiero decir que la duración ahora es de 10 minutos. Una canción súper larga. Y también quiero decir que el género
ahora es de metal. Ok, entonces la canción 2 va a cambiar la duración y el género. Ahora veamos. Dice que se modificó un elemento. Veamos si eso es cierto. db.canciones.find.pretty. Y ahí está, canción 2. Actualizó la duración a 10 minutos y el género es metal. Listo. De igual forma podríamos aplicar muchos filtros separándolos por coma y podríamos cambiar los atributos que nosotros queramos. Para eliminar, entonces vamos a utilizar db. El nombre de la colección, remove, el filtro y un booleano si es true o false, si el filtro es verdadero o falso. ¿Ok? Entonces, veamos. Quiero eliminar la canción 4. Entonces vamos a poner db.delete. Perdón, db. El nombre de la colección que se llama canciones y el método es remove. Remove no es delete, es remove. Estamos acostumbrados a delete por gestores relacionales, ¿verdad? Y primero va el filtro, que vamos a poner el filtro por el ID. Recuerden que generalmente cuando eliminamos es por el ID, aunque pueden utilizar cualquier otro campo, ¿verdad? Como en un where. Vamos a eliminar la última canción, la voy a poner aquí. Y el segundo parámetro es un true o un false. Entonces le vamos a enviar true, es decir, va a eliminarlo cuando este filtro sí se cumpla. Si le ponemos false, eliminaría los otros y ese lo dejaría. Entonces probemos, se eliminó. Veamos si eso es cierto. db.canciones.find y ahí están canción 1, 2 y 3. ¿Okay? De igual forma, aquí tendríamos que tener cuidado, tal y como en el caso de los sistemas relacionales, de que si no le enviamos filtros al update, actualizaría todos los registros. Y si no le enviamos filtros a remove, eliminaría todo. Es decir, si le enviamos un JSON vacío en ambos casos, sería igual. Entonces, esas son las instrucciones básicas. ¿Por qué estamos viendo estas instrucciones básicas en el shell de Mongo, es decir, en la consola, y no utilizando un IDE? Esto es porque ya cuando pasemos a Node.js, las instrucciones que vamos a utilizar desde ahí van a ser bastante similares a estas y necesitamos conocerlas. De igual forma, veamos una última instrucción que sería un poco compleja, pero únicamente para asimilar un poco lo que hemos trabajado, en bases de datos relacionales, y es el cruce. Con respecto a los cruces de colecciones, pues habría que evitarlos, ¿verdad? Porque uno de los objetivos de MongoDB sería estructurar las tablas o las colecciones, perdón, de tal forma de que se eviten los cruces, no importa que hayan redundancia. ¿Y cómo sería eso? Poniendo atributos en cada JSON que sean un arreglo de otros JSONs, de tal forma que podamos anidar la información y no tener que estar creando un montón de tablitas pequeñas o colecciones pequeñas y después cruzarlas, ¿verdad? Pero hay ciertos casos en los cuales es inevitable tener que poner cierta información en una colección y otra información en otra colección y hacer el enlace por el ID. Entonces vamos a ver cómo se hace el cruce entre dos colecciones y para ello vamos a crear otra colección, o bueno, ya teníamos la colección de usuarios, ¿verdad? Entonces vamos a insertar en la colección de usuarios un usuario que tenga un atributo que se llame canciones, y ese atributo canciones que sea un arreglo de IDs relacionados a la colección de canciones. ¿Ok? Entonces para ello primero voy a consultar la colección de canciones. Para tomar los objects IDs vamos a poner la canción 1 y la 3, vamos a poner
en el nuevo usuario que vamos a insertar, db.usuarios.insert, y vamos a insertar un nuevo usuario. Aquí va el JSON, vamos a ponerle nombre usuario, y aquí le vamos a poner Juan. Podríamos poner otros atributos como apellido, por ejemplo, Pérez, y en realidad el que nos interesa en este momento es canciones. Vamos a poner canciones, y este canciones va a ser un arreglo de objects IDs. Entonces vamos a poner los object ID de la canción 1. Esa sería la primera canción, coma. Ahora la segunda canción vamos a poner la 3, esta de acá. Listo, entonces ese arreglo tiene 2 canciones. Ahora enter y se guardó un registro. Veamos, db.usuarios.find.pretty, y ahí está. Si se fijan, las canciones es un arreglo de IDs. Ahora, para visualizar el resultado de este registro, digamos en un formulario, en un reporte, en una página web o lo que sea, necesitamos que en vez de aparecer ahí el ID de las canciones, yo necesito los nombres de las canciones y toda esa información. Entonces vamos a utilizar esta instrucción. Vamos a utilizar db.la colección 1, que sería usuarios.aggregate. Entonces esa es la instrucción que vamos a utilizar. Vamos a utilizar una función de agregación, db.usuarios. Esto sería como similar a un inner join, aggregate. Y que recibe de parámetro aggregate, necesita un arreglo de JSONs de todas las funciones de agregación que va a aplicar. Entonces necesitamos poner aquí corchetes. Y primero es un JSON con un atributo que dice $lookup. Entonces vamos a poner el nombre del atributo, que es $lookup, 2 puntos, y el valor de ese atributo lookup es otro JSON. Entonces es otro JSON. Dentro de ese JSON tiene que ir from, 2 puntos, y el nombre de la colección con la cual la voy a cruzar, que sería la colección 2. Entonces vamos a poner aquí from, 2 puntos, y el nombre de la colección tiene que ir entre comillas porque sería el valor, ¿verdad? No puede ir sin comillas porque es el valor de un atributo en un JSON. Ahí sí es obligatorio que pongan comillas, apóstrofes o comillas dobles, ¿verdad? ¿Y con qué colección la vamos a cruzar? Con la colección de canciones. Ahí está. Leo coma, y el segundo atributo dice local field, que es el atributo local. El atributo local se refiere al atributo en la colección 1. Entonces aquí vamos a poner local field, 2 puntos, local field, atributo local. El atributo local es canciones, es este de aquí. Vamos a poner canciones, coma. El siguiente atributo es foreign field, el atributo foráneo, es decir, el atributo en la otra colección, en la colección 2. Y el atributo en la otra colección es _ID, ¿verdad? Porque en la otra colección, en la de canciones, voy a enlazar cada uno de estos object ID con el ID de la colección de canciones. Entonces vamos a poner aquí foreign field, 2 puntos, y allá se llama _ID. Luego viene coma y as y un alias del atributo resultante. Es decir, todo esto lo que va a hacer es agregarle un nuevo atributo al resultado de la consulta, y ese atributo sería el listado de todas las canciones. Entonces vamos a poner coma
as, dos puntos, y el alias que queramos vamos a ponerle res en mayúscula, solo para identificarlo fácilmente cuál es. Luego, como opcional, podemos enviarle otro JSON con match con este $match para aplicar filtros. En este caso, ya cuando utilizo aggregate, ya no es como find, en el cual puedo enviarle un parámetro para los filtros, otro para los campos, etc. Si yo quiero filtrar, tengo que utilizar este otro fragmento que es match, pero por el momento no vamos a utilizarlo. Eso pueden hacerlo ustedes de prueba en sus casas, pero igual lo dejo ahí planteado. En este caso lo que me interesa es el cruce. Veamos el resultado. Y ahí está, nada más que está todo en un solo garabato, no se entiende muy bien, así que vamos a volver a ejecutarlo. Así que con la tecla cursor hacia arriba veo el comando anterior, vamos a aplicarle un pretty para que lo ordene bonito. Y ahí está. Entonces aparece toda la información del usuario: ID, nombre de usuario, apellido y las canciones. Aquí están las canciones, pero solo los IDs, que ese es el atributo original. Pero res es el atributo resultante del cruce. Y en vez de visualizarme solo el ID de la canción 1, me retorna todo el objeto de la canción 1. Ahí está el ID, el nombre de la canción, la duración, el género. Y también de la canción 3. Aquí está. Lo que generalmente se hace es que el alias que se le asigna en el cruce, se le asigna el mismo nombre del atributo del origen, del atributo local, para que lo sustituya y no aparezca canciones y este otro de acá, que también son canciones, nada más que aquí solo aparecen ID y aquí todos los objetos. Entonces lo que se hace es ponerle el mismo alias. En as vamos a poner canciones. Y ahí está, solo aparece una vez. Ok, listo. Y creo que por el momento eso sería todo con respecto a las funcionalidades básicas de MongoDB. Sí les recomiendo que instalen Compass o Studio 3D. Solo para finalizar vamos a ver Compass, de qué se trata. Lo vamos a abrir, yo ya lo instalé. ¿Qué me sirve para hacer todo de forma visual, sin todas estas instrucciones? Pero nosotros igual necesitamos conocerlas. Pero ya para depurar o ver más a detalle todo, entonces lo recomendable es utilizar una herramienta como Compass. Ok, de entrada aparece esta interfaz. Dependiendo de la versión, en versiones anteriores aparecía de otra forma, con los campos para llenar los campos del usuario, contraseña y demás. Pero de entrada aparece el string de conexión para conectarse al gestor. Podríamos armar esta cadena de conexión y escribirla directamente, o si estamos utilizando el cloud de Mongo, entonces ahí les da el string de conexión, lo pegan aquí y se conectan de forma remota al cloud. Pero en este caso creo que para no confundirnos mucho, vamos a darle clic a esta opción Fill in Connection Fields Individual para llenar los campos individualmente. Entonces aquí me aparecen los campos así de forma similar a cuando utilizamos cualquier gestor. El hostname sería localhost porque es nuestra computadora. El puerto por defecto de Mongo, que es 27017. Recuerden que como es un servicio que transmite datos a través de la red, necesita un puerto dedicado. Esta opción la vamos a dejar así por defecto, y en autenticación la vamos a dejar sin ninguna autenticación. Luego, si quieren crear usuarios, entonces ahí sí ponen el tipo de autenticación, la ponen diferente. Le damos clic en conectar y ahí están todas las colecciones. Aquí está nuestra colección Spotify, está la colección de usuarios y la colección de canciones. Damos clic en una y ahí están los objetos. Aquí puedo actualizarlos, editarlos y todo lo demás que se nos ocurra. Las funciones de agregación y un montón de cosas más. Así que esta herramienta es de bastante utilidad y la vamos a utilizar ya cuando estemos haciendo cosas más complejas. Ok, así que les recomiendo que ya vayan utilizando estas herramientas para que ya cuando trabajemos en un ejercicio un poco más complejo, entonces ya puedan manejarla bien. Por esta ocasión creo que sería todo. Nos vemos hasta la próxima.